Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Les saludo con la paz del Señor. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una historia. Esta historia está en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo desde el 1 al 17. Dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En primer lugar, la palabra verbo viene del griego que quiere decir logos. En segundo lugar, quiero entender que la palabra verbo, ¿a qué se refiere o a quién se refiere? Para entender esta parte, voy a leer el versículo 14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos y podemos entender que esa palabra verbo se refiere a Jesucristo. Aquel verbo hecho carne es Jesús. Aquel verbo que vieron su gloria como la del unigénito del Padre es Jesucristo. Esto se refiere a Jesús. Bien, este Jesús, dice el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Hay un grupo de personas que miraron y presenciaron la llegada de Jesús en este mundo hace ya más de 2000 años. Aquellos no lo recibieron. Pero hay otro grupo positivo y dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad significa derecho. Es una herencia legal que llega a tener aquel que cree en Jesús. Todo aquel que cree llega a tener esa potestad, ese derecho, ese privilegio de ser hecho hijo de Dios. Bien, una cosa más importante que tenemos que tener y entender a Dios. Como dice Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En este mundo nosotros estamos como de pasada. Primera de Pedro dice que nosotros somos como extranjeros en este mundo. Pero Dios en su infinita misericordia, a través de su Hijo Jesucristo, a través de este verbo hecho carne, dice esta historia, nos da esa vida eterna. Dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos constituimos en hijos de Dios. Todo aquel que cree en Jesús se constituye en hijo de Dios. No hijo de Dios por creación. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, sino más bien aquel o todo aquel que cree en Jesús, en aquel Hijo de Dios, quien vino a este mundo a dar su vida por todo aquel que cree. Bien, eso quería compartir con ustedes, la palabra de Dios. Habrá otra oportunidad para compartir más historias bíblicas. Y recomiendo que lean el Evangelio según San Juan, es lo mejor y lo más claro que podamos entender esta parte bíblica, que es lo más hermoso y nos sirve para nuestra vida. Y lo más importante es creer en este verbo hecho carne, en este ser maravilloso que es Jesús, quien nos da la libertad y que nos da la libertad y que nos saca de ese pecado y que nos hace vivir una vida y nos hace tener una relación personal con el Padre. Muchísimas gracias y que pasen de lo mejor.